Relatos que inspiran a futuras generaciones. Un café con la Scott. Historias memorables. Bueno, estamos con los doctores Alejandro López y Julio Samper. De verdad que es un placer tenerlos el día de hoy acá, doctores. Sabemos y reconocemos la labor que han realizado en el país, reconocemos su trayectoria, pero queremos que ustedes les cuenten a esas personas que nos están escuchando, que nos van a ver, quiénes son ustedes, cuál es su trayectoria y alguna experiencia memorable a lo largo de todo ese largo camino. Bueno, yo inicio con permiso de Alejandro. Yo me llamo Julio César Samper Olaya, soy ortopedista egresado del programa de la Samaritana Universidad Javeriana en esa época. Actualmente vivo en Manizales y desde que vivo en Manizales he desarrollado mi práctica. Una práctica como ortopedista general durante muchos años y en los últimos años también he estado en la práctica en la cirugía de cadera y rodilla, en especial en reemplazos y particularmente reemplazos de cadera, pero sigo siendo un ortopedista general. Hago, lógicamente, no todo lo que hacía hace algunos años, pero sigo haciendo mi consulta como ortopedista general. Tengo mi consultorio particular en una clínica en Manizales y allá en este momento es mi práctica. Pues buenos días y muchas gracias por tenernos aquí. Es de verdad un placer poder estar y tratar de llegarle a las nuevas generaciones y estar al lado de este amigo mío de muchos años que representa mucho para mí. La historia mía es, soy un ortopedista, bueno, soy un hombre bogotano, hijo de paisas. Entonces me crié, estudié en Bogotá. Soy un rosarista, me gradué en el Hospital de San José, en el programa muy ancestral y conocido por todos, con antiguos presidentes de la sociedad. Y de ahí me fui a Pereira. En Pereira logré conseguir y levantar una familia muy linda. Tengo un par de hijos grandes ya que se dedican a sus propias cosas y una esposa fantástica con la que llevo el mismo tiempo que con la ortopedia, 35 años. Entonces, desde mi residencia estoy disfrutando de esa situación, de estar muerto de pasión por una familia y por esta profesión. En Pereira crecí haciendo trauma, he pertenecido a trauma desde que salí de la carrera y los últimos 15 a 20 años me he venido dedicando a la cirugía del hombro y hoy en día es el 90% de mi práctica. Hago todo lo que tiene que ver con el hombro, desde trauma hasta reemplazos articulares y esa es la pasión de ahora. Doctores, y cuéntenos, sin lugar a dudas ha sido una larga trayectoria, años de muchos retos, aprendizajes, fortalezas, de mucho crecimiento, no solo profesional, sino en lo personal, y es precisamente por eso que queremos que nos cuenten algunas experiencias y algunos retos que tuvieron que asumir y cómo ustedes lograron sacarlos adelante. Bueno, yo escuchando a Alejandro, debo agregar indudablemente a mi familia. Pues claro, que es valiosísima y hermosa. Mi familia, el viajar a Manizales a trabajar después de vivir toda la vida en Bogotá me permitió crecer como ortopedista, pero hacer crecer a mi familia y estar al lado de ellos en todo ese tiempo de crecimiento. Entonces yo agradezco mucho que haber tomado la decisión porque fue indispensable y aún sigo pensando que fue la mejor decisión. Ahora, ¿qué anécdotas? Pues nos permitió lo mejor. Tanto Alejandro que viajó a Pereira, yo que viajé a Manizales, pues comenzamos a dar lo mejor de lo nuestro. Y lo mejor de lo nuestro es que se tiene una carrera como ortopedista seria, honesta, no sé si reconocida, pero lo hacemos
en lo mejor posible. Y además a mí el vivir en Manizales me ha permitido desarrollar otras actividades paralelas que tienen relación principalmente con la cultura. Entonces, ¿qué anécdotas de todo esto? Pues yo mi memoria y en los nombres se me escapan, pero sí hay muchas y Alejo me puede dar el estartazo a ver cómo hacemos. Claro, mira, sería muy rico que pudiéramos o que quienes nos vayan a ver sepan que Julio representa para mí o es la imagen de algo que te da esta vida de ortopedista y el seno de la Scott. Y es que los dos hablamos de la familia y esto se va convirtiendo en tu familia. Tanto así que podemos estar unos meses sin vernos o sin hablarnos, pero estamos siempre conectados y tenemos una amistad duradera. Y eso ocurre y se va desarrollando en la medida que por años y años hemos cultivado gustos, intereses, opiniones encontradas muchas veces, con todo el respeto. Entonces, Julio, echémosle 2 o 3 cuentos de los nuestros. Por ejemplo, lo admiro mucho porque él como ortopedista y como cirujano sobresaliente en Manizales, lleva muchos años como médico de la Plaza de Toros, de la mejor plaza de toros de Colombia. Sí, ahora que los antitaurinos van ganando en el país y en el mundo, yo sigo siendo aún médico de la Plaza de Toros de Manizales cuando está la temporada taurina. No soy el único médico, somos un grupo de médicos que estamos listos a prestar el servicio que se requiera en el momento que haya algún accidente, que no son muchos por fortuna, con los toreros. Entonces eso sí crea una serie de anécdotas muy interesantes porque desde 1989 que yo comencé como médico en la Plaza de Toros, el primer consejo que me dio el doctor Evelio Gómez, que era el cirujano principal de la plaza, pues me dijo, mire, los toreros no son amigos de nadie. O sea que usted no trate de ser amigo de un torero, simplemente venga y cumpla su función y no tiene ningún problema. Y ese consejo que me dio ese día lo he llevado hasta el momento. Los toreros nos han visto durante años ahí en la plaza. Nos saludamos, pero por fuera uno pasa y ni siquiera lo reconocen. Entonces sí fue bueno el consejo. Ese tipo de lagartería es muy aburrido y ellos tienen muchos lagartos alrededor cuando son importantes y ya cuando dejan de serlo ya no los miran. Entonces es una experiencia buena porque el equipo está preparado para lo que se presente. Cirujano vascular, cirujano general, anestesiólogo, internista y ortopedista, más las enfermeras. Eso es. Lo otro en lo que me gustaría mucho hacer énfasis es que el hecho de podernos conectar como comunidad ortopédica nos nutre permanentemente de las experiencias de los otros. Este hombre ha significado para mí abrirle los ojos al jazz. No es que solo hablemos de huesos y de tornillos. La música, muchas cosas del arte en las que él es muy superior a mí, pero que van construyendo los ladrillos de la vida. Y si hay un mensaje para dejarle a la gente nueva es que la creación de estas redes, el estar aquí, el poder compartir con la gente de otro lado, lo vincula al núcleo. Recuerdo mucho, y no les voy a decir quién, pero una persona muy importante me dijo cuando me fui a Pereira, lo único que te recomiendo es que no te conviertas en un médico de pueblo. Los médicos de pueblo son divinos, son un personaje especial, pero tienen la particularidad de hacer un núcleo
y quedarse en la célula de su sitio. Si hay alguna manera de ser un buen médico de pueblo, pero conectado con el organismo principal, es esta comunidad que nos saca. Hoy día pues tenemos redes y tenemos todo, pero Julio y yo conocimos la vida sin celular y sin Viper, y la única manera era reunirnos. Cuando la virtualidad llegó, todos nos asustamos de si se iban a acabar los congresos. Y creo que un momento como este, sí, y tantos que hemos compartido, me da la respuesta de que nunca se van a acabar, por lo menos mientras yo viva. Porque la necesidad que tenemos los humanos de vernos, tocarnos, sentirnos y hablar, va a mantener esto vivo. O sea que un mensaje para los nuevos es: mantengan estos ambientes, manténganlos porque los necesitamos como seres humanos. El doctor se me adelantó un poco, pero sí quisiera que nos compartieran. Sabemos que a lo largo de estos años han venido avances tecnológicos abismales y seguramente fue un reto en su momento para ustedes también adaptarse a esos avances que vuelan y que a veces hacen sentir un poco de temor en el momento en que empiezan a llegar, y es precisamente el momento en el que más avances tecnológicos tenemos y que más acceso a ellos, y por eso muchos de los residentes, muchos de los nuevos doctores hoy en día empiezan a sentir temores. Quisiéramos que también le enviaran un mensaje a ellos de cómo fue esa transición para ustedes y si realmente es posible y cómo manejarlo. Miren, nosotros somos la generación que hemos pasado de la radio a la televisión, de la televisión en blanco y negro a la televisión en color. Hemos visto llegar a la luna, hemos escuchado radio en radiola con discos de 78 revoluciones por minuto. Pasamos después a las LPs de 33 revoluciones, después pasamos al cassette, después pasamos al Betamax, después pasamos al VHS, ¿no? Entonces, toda esta situación hemos visto, no nos asustamos, lo hemos visto a veces como natural, y hemos sobrevivido y hemos gozado y seguimos disfrutando de esto, pero el acelere del crecimiento actualmente es tan grande que nosotros, o por lo menos yo, no alcanzo a abarcar nada del crecimiento que se tiene ahora. Pero jugamos Atari, después jugamos Mario Bros, después jugamos unos juegos más complejos con los equipos al Xbox, y ahí paramos para la habilidad manual, ojo, video y mano, que es la habilidad que tienen ahora los muchachos cuando se hace cirugía artroscópica o cuando se hace cirugía abdominal. ¿Por qué? Tienen ya esa habilidad de tener la independencia mano-ojo y mirar una pantalla. Eso es muy importante y es un avance inmenso dentro de la ortopedia. Y no le tengan miedo a lo que viene ahora con inteligencia artificial, que va a ser más, y la inteligencia virtual, que va a ser mucho más, y nosotros tampoco tenerle miedo, pero ya enfrentar a entender ese tipo de cambios nos queda un poco difícil, pero lo trataremos de entender, y si podemos abarcarlo, perfecto. Alejandro, que tiene una habilidad especial y hay que resaltarlo, él dijo: estoy dedicado actualmente a hacer cirugía de hombro, pero es que Alejo tiene toda la evolución, la experiencia. Hay que alabarlo y no es echarnos flores siempre, pero muy buen cirujano de trauma, buen cirujano de pelvis, buen cirujano en reemplazos articulares. Pero un día dijo: bueno, yo no puedo abarcar todo, aunque me gusta esto. Se apasionó por el hombro, y en el hombro se le quita a uno el sombrero. Entonces somos capaces de ir de lo macro a lo micro y al contrario, pero tratando de hacerlo bien. Y esto, el aporte que hace Alejandro desde una zona que a mí no me gusta decir de provincia, no me parece que, como de Bogotá nos ven de provincia,
No, estamos en una zona muy pujante del eje cafetero y en especial de las ciudades pujantes del eje cafetero, Pereira. Y están haciendo las cosas muy en grupo, sin necesidad de haber tenido el estímulo de los residentes como lo tienen muchos hospitales en el país. Entonces el mérito es mucho más grande, porque es el deseo personal de crecimiento, sin tener ese estímulo, sino dice, yo veo esto, yo lo hago, yo creo que puedo hacerlo. Y estudio, escucho, asistiendo a cursos, estoy asistiendo a congresos. Y los congresos nos han permitido eso. Después de la pandemia, todos nos miramos con alegría. Nos abrazamos, nos besamos, nos sentimos. Si algo hay importante en la medicina es tocar al paciente y sentir. Y si algo hay importante en el ser humano es sentir el afecto con otro ser humano al abrazarse. Y eso lo hemos aprendido, ¿cierto, Alejo? Sí, señor. Yo quisiera añadirle a la respuesta de tu pregunta que tal como hemos venido, como lo dijo Julio, tratando de cabalgar sobre la ola, hay un momento en que hay que entregar esa batuta. Y la misma tecnología nos lo pide. Tú lo estabas mencionando. Yo veo ahorita muy claro que el futuro, por ejemplo, en una cirugía de hombro importante, va a ser hacer parte de la cirugía con realidad virtual, con planeamientos y con opciones de prótesis hechas a la medida, con navegación, con inteligencia artificial, con una cantidad de tecnologías que quiero resaltar son la misión de los que vienen detrás. Porque hay el momento en el que yo ya termino de hacer con mi mayor tecnología lo mejor que puedo, pero viene la nueva tecnología. Es muy probable que yo, a pesar de estar en esa ola, ya no alcance a hacer cirugía de hombro navegada con implantes hechos a la medida. Pero sí van a venir unos nuevos que las van a tener que hacer y por eso se están preparando para eso. Entonces, digamos que lo que yo quisiera dejar en el ambiente es que la misión no es solo estar ahí, sino que los principios son los mismos. La base de la filosofía de nuestro trabajo tiene que ser la misma. La tecnología va cambiando, los viejos vamos parando y los jóvenes siguen, pero todos basados en ciencias básicas, en conocimientos esenciales, en cómo se hace lo mejor posible para cada paciente, y eso es lo que va a prevalecer. Entonces es muy rico no sentirse como obsoleto, sino como tener la seguridad de que detrás de mí viene alguien empujando con la mejor tecnología. Y eso va a ser chévere. Bueno, doctores, y quisiéramos, el doctor Alejandro se nos iba adelantando, pero que le enviaron un mensaje precisamente a esas nuevas generaciones, un mensaje a aquellos que quieren inicialmente irse por el camino de la ortopedia, pero sobre todo a esos residentes que hoy están iniciando ese camino y bajo su experiencia de todos estos años, ¿cuál sería ese consejo idóneo para que puedan impulsarse al máximo dentro de su profesión? Nuestra labor fundamental es tratar de curar una enfermedad. Si no podemos hacerlo, tratar de hacerla llevadera. Si no podemos hacerlo, tratar de acercar a la persona y al paciente a poderlo llevar. Que no se nos pierda por la tecnología ese contacto humano que necesitamos tanto paciente, médico, porque nos nutrimos uno al otro. Además, en algún momento nosotros vamos a ser pacientes, si no lo hemos sido ya, y necesitamos saber qué siente un paciente, necesitamos saber qué nos da un médico, que no se pierda eso. Esto no es solamente mirar una radiografía, no es solamente mirar qué voy a hacer, porque eso todo lo encuentra en el libro, pero lo que le enseña a uno el paciente es lo que uno encuentra con esa relación.
cuando habla con él y cuando se conecta con él. No perdamos eso, porque o si no nos volvemos robots. Yo tengo al paciente aquí al lado, pero entonces yo estoy mirando enfrente todo lo que él me está diciendo y lo estoy anotando y estoy viendo y me está dando un resultado. Y el otro lo dejo abandonado. Entonces, mi consejo es que todo lo hacemos es por el paciente y para el paciente. Que no se nos olvide. Pues yo no me puedo apartar de un consejo tan bueno como ese. Lo podría decir, digamos, de otras maneras, pero tal vez los centraría en una cosa. Mientras que ustedes le brinden amor al único jefe suyo que tiene en la vida, que es el paciente, las cosas van a salir bien. Amor por poner un tornillo, amor por releer una historia, amor por ver una resonancia. Eso no es solo trabajo, eso es amor. Y lo último y final es, imagínense cosas, sean innovadores, piensen bien cómo quieren terminar y eso lo van a lograr. No se encierren en el trabajo diario todo el tiempo, sino que dediquen un pedazo de su tiempo a pensar, a figurarse y a entenderse cómo quieren ser como personas, que la ortopedia les va a dar eso. Sí. Bueno, doctores, estamos en el marco del Congreso de la SCOT. Queremos que nos cuenten qué les ha parecido y expectativas para el próximo año. Pues yo soy juez y parte en este caso. En todo caso, sí me siento partícipe de lo que estamos viviendo. Y este hervidero que tenemos alrededor, estas innovaciones como esta entrevista, ver las caras jóvenes, que hace rato no teníamos tantos jóvenes, y no solamente eso, ver caras de compañeros que hacía años no veíamos, quiere decir que por lo menos se están haciendo bien las cosas para ofrecérsela a los colegas. Si seguimos así y si esto sigue creciendo, como dijo Alejandro ahora, no podemos dejar morir los congresos, porque lo académico lo encontramos muchas veces en otro, pero el factor humano, eso no es fácil. Él habló de amor y realmente si le sumamos al amor pasión, esto se agranda y así no nos perdemos. Linda, para contestar tu pregunta sobre el Congreso, yo lo resumo en 2 o 3 palabras. Este Congreso se ha caracterizado por vida, por alegría, por unión, por estar despiertos, por brindarnos una sonrisa. Casi que el tema de que las conferencias son buenas está garantizado. Tenemos una calidad increíble de ortopedia en este país. Tenemos líderes en todos los campos y son intachables. Pero esta sensación de comunidad, esta sensación de compañerismo, esta sensación de crezcamos juntos, es lo que yo quiero resaltar de este Congreso. Bueno, doctores, muchas gracias por su valioso tiempo, por esos consejos, por abrirnos parte de su vida. Sabemos sin lugar a dudas que ha sido una trayectoria de muchos años, pero sobre todo honorable, reconocida, y esa era la idea, ese es el objetivo, que esos no residentes que los tienen como referentes puedan conservar también esas historias detrás del ortopedista, detrás del especialista, sino que resalten también y lo recuerden como la calidad humana que cada uno de los dos tiene. Y de verdad, muchas gracias por habernos propiciado parte de su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias al espacio y la oportunidad. Lo sigo queriendo, mi hermano. Gracias, suerte. Lo lúdico no compite con lo académico, más bien se complementan. No dejemos lo lúdico, también nos podemos divertir con todo esto. Un café con la SCOT. Historias memorables. Sintoniza nuestro podcast en YouTube, Spotify y Apple Podcast.